Agradecemos al Señor por su bondad y por su misericordia que nos permite en esta hora estar en este lugar para ser edificado en la exposición de la palabra del Señor. Recordemos que cada vez que Dios nos permite la oportunidad de estar en su casa es para que usted y yo podamos enseñarnos mutuamente, podamos adorar a Dios mutuamente y podamos todos unidos subir delante de su presencia. Salmo 51, verso 1 en adelante. He leído la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, de tus piedades, borra mis rebeliones. Repito ese verso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pueden sentarse. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad que Él nos permite de estar en esta noche, en este lugar, para seguir siendo edificados, para seguir siendo bendecidos, fortalecidos en la exposición de la palabra del Señor. Nuestra intención en esta serie de estudios bíblicos Teshuvá es aportar, digamos, un granito de arena a su relación con Dios, a su conocimiento, pero sobre todo a esa restauración que todos nosotros necesitamos. No hay un cristiano que diga yo no necesito perdón, yo no necesito restauración, porque todos, como dice la gente normalmente, todo el mundo cojea de algo, todo el mundo tiene una cola que pisarle. La intención es poder identificar cada día esas fallas, esos pecados, y nosotros proceder al arrepentimiento y a la reconciliación. Agradecemos a los hermanos que van a ver este video a través de las redes sociales y a aquellos también que lo van a compartir. Nuestro deseo es alcanzar a la mayor cantidad de personas a través de las redes sociales para que puedan ser bendecidas con la exposición de la palabra del Señor. A modo de resumen, quisiera tomar algunos de los puntos que hemos visto en estudios anteriores. Y cuando comenzamos o abrimos la serie, definimos algunos conceptos básicos respecto al Señor. Dijimos que el plano de los espíritus es gobernado por Dios. Y ese Dios es una persona. Y Él, como una persona, cada vez que alguien hace lo contrario a Él, Él va a tomar cartas en el asunto. Es decir, que el cometer pecado, más que hacer algo incorrecto, es herir el corazón de alguien. Es fallarle al que ha creado el universo, la tierra y todo lo existente. Y por ende hay un tipo de condenación para aquellos que pequen y no se arrepientan. Pero todos los que se arrepienten y buscan el perdón del Señor van a encontrar gracia y van a encontrar misericordia. También vimos que Dios, como creador y regulador de todas las leyes, Él no va a aceptar la postura, ni el criterio, ni el pensamiento del humano cuando se trata del juicio divino, cuando se trata de tomar medidas respecto al pecado. Es como que usted vaya a buscar un trabajo y usted quiera decirle al empleador lo que él va a hacer en la empresa. El empleado o el que quiere emplearse es que debe someterse a lo que diga su empleador o la persona que usted quiere someterse bajo ese régimen. De igual manera, las leyes, la Constitución, usted nunca estará por encima de la ley. Lo que diga la ley es lo que se hace. El error consiste en que las leyes son manipuladas por el hombre. Y muchas veces el hombre va a crear una ley acorde a lo que él quiera hacer. Y si el hombre es corrupto, si el hombre es falible o voluble, se aumenta la posibilidad de que la ley de igual manera tenga esa susceptibilidad. Y que la ley pueda ser entonces imperfecta. Pero el Dios a quien usted y yo adoramos es un Dios perfecto. No hay una ley que tenga imperfección.
No hay una ley que sea injusta, porque Él, en su condición de Dios justo, perfecto, Él ha creado todo en la misma realidad que Él tiene, que es la perfección. Vimos también en estudios anteriores que el Dios bíblico requirió una forma bíblica por el pueblo bíblico para que se acerque a ese Dios bíblico, y el pueblo no bíblico o gentil que quiera ser bíblico debe adorar al Dios bíblico en la forma como lo hacía el pueblo bíblico. Y tomamos de referencia a Israel. Cada vez que Israel se iba a acercar a Dios de manera externa, Israel asumía cierta postura para hablar con Dios, como levantando las manos, de rodilla, postrado, abriendo la boca, y era una evidencia externa que tenía que estar en sintonía con un sentir interno. Por eso, aunque externamente se asume una postura para orar, si en nuestro interior no hay oración, la postura externa carece de sentido. Pero de igual manera, si hay una intención correcta internamente, por ejemplo, un deseo de orar, si ese deseo no asume la postura bíblica, ese deseo entonces no puede ser escuchado por el Señor. Y hay que hacer una relación entre el deseo que usted siente para hablar con Dios y la forma externa que usted debe asumir para hablar con el Señor. Tan importante es la realidad interna y tan importante es la realidad externa. Muchas personas malinterpretan el pasaje de cuando Dios le dijo creo que era a Samuel, que Él no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Cada vez que vamos a tomar un pasaje de la Biblia tenemos que limitarnos a la intención que Dios quiere transmitir, porque el lenguaje puede ser ambiguo y muy abarcativo. Usted entender la intención del que está hablando te permite identificar la frase que esa persona está diciendo, aunque esa frase, si se saca del contexto del autor, puede tener muchas connotaciones. Por eso siempre he aconsejado en esta iglesia, siempre que hablo con personas sobre cómo estudiar la Biblia, les digo que el término que se va a usar en cualquier contexto debe aplicarse en el contexto que está en las Sagradas Escrituras, y el concepto se le debe dar de acuerdo a los elementos en el que ese término aparece expresado. Dios nos ha enseñado que así como Él tiene una forma interna, Él tiene una forma externa en cómo nosotros los mortales tenemos que acercarnos delante de Él. Y hay cosas naturales que por sí sola nos dan a entender que toda realidad interna debe expresarse de acuerdo a una realidad externa. Yo no he visto a nadie que se ría a carcajada y no abra sus labios, porque el término implica que debe abrir sus labios o su boca. Yo no he visto a nadie que llore y no bote lágrimas. Es decir, que hay una realidad natural y hay una expresión de esa realidad natural. A nosotros no nos gusta muchas veces someternos al orden que Dios ha establecido en su palabra, pero cada vez que hay una realidad de Dios genuina, lo externo va a salir de manera automática, no por elección. Es decir, cuando usted vaya a orar, no es que usted se va a recordar que tiene que hacerlo de rodilla. Usted se va a poner de rodilla de manera automática, no es una elección. Es como funciona el cerebro. Dicen los que se dedican a estudiar la anatomía del cuerpo humano, dicen ellos que, supongamos el ejemplo, si usted está caminando y usted pisa una brasa, dicen ellos que el pie manda una notificación al cerebro. El cerebro detecta que una parte de su cuerpo se está quemando y manda la orden para que el pie se levante. Cuando usted analiza lo rápido que funciona el cerebro, porque desde que usted siente la brasa, usted automáticamente quita el pie de ahí. Dicen ellos, es una comunicación que recibe el cerebro y una comunicación que envía el cerebro. Usted no elige quitar el pie de la brasa, eso viene de manera automática. El manifestar la postura externa de una realidad espiritual va a venir de manera automática por default y no se tiene que elegir. Si cada vez que usted va a hacer algo espiritual, usted tiene que estar eligiendo la forma bíblica de hacer eso espiritual, es posible que usted no sea sincero, ni yo sea sincero en lo que estoy haciendo.
abro un paréntesis. Una vez exista un agotamiento físico por una realidad espiritual hecha por mucho tiempo, sí existe la probabilidad de alterar el principio de la manifestación externa. Me explico, usted tiene 2 horas orando, tiene problema en las rodillas, usted se puede parar porque ya usted cumplió un tiempo prudente de orar y su cuerpo tiene una limitante física y se permite. Pero usted no puede comenzar orando de rodillas, usted no puede comenzar orando acostado, porque no es la postura bíblica que Dios ha establecido, salvo el caso que usted tenga una limitante en el cuerpo y no te permita asumir la postura bíblica. También vimos que que en el Teshuvá duraba aproximadamente 40 días. Era el tiempo estimado que Israel pedía perdón. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el tema de esta serie, que es Teshuvá, el perdón no solo es confesión. Es decir, el hecho de que usted le pida perdón a Dios no es suficiente. El hecho de que usted se haya arrepentido y haya hecho una oración que confiese ese pecado no implica que hay restauración al Señor. Por eso puse ese tema para despertar la curiosidad y que usted saque de su mente que con oración es suficiente. No es suficiente con orar para usted entrar en relación delante del Señor. Hay que hacer algo más allá de la confesión del pecado, y es lo que hemos venido demostrando en todos estos estudios. Vimos también que Israel creía que al inicio de cada año se abrían 3 libros, razón por la cual al finalizar el año y al inicio del año ellos practicaban el Teshuvá. Ellos pensaban porque no hay base bíblica. Son estudios extrabíblicos que dicen que ellos creían que al inicio de cada año Dios abría el libro de la vida, donde estaban inscritos las personas que iban a permanecer vivas durante ese año. Dios abría el libro de los muertos, que eran las personas que iban a morir durante ese año. Y Dios abría el libro de los inconclusos o de los intermedios, que ahí estaban las personas que Dios no había decidido si iban a morir ese año. Ellos decían, las personas que estaban en el libro de los inconclusos tenían la posibilidad a través del Teshuvá pedir perdón por sus pecados y Dios pasarlo al libro de la vida, es decir, no morir en ese año. Como Israel no sabía en cuál libro estaba inscrito él o la persona específica que pensaba, ellos decían, por precaución, por prudencia, déjame yo pedir perdón a Dios y someterme a los 40 días del Teshuvá, porque no sé en qué libro estoy. Porque si estoy en el libro de los intermedios, existe la posibilidad de que a través de mi arrepentimiento Dios me perdone. Hay muchas tradiciones que, aunque no son bíblicas, te pueden ayudar en tu relación con Dios. Y nosotros aquí tenemos un ejemplo claro, y permítame expresarle. Nuestra hermana que habita en El Manguito, cada vez que la llevamos y dan las 12 de la noche, todos los hermanos que nos ha tocado llevarla, cuando nos estamos aproximando al hoyo de Bartola, o de Bartolo, no sé el nombre si es así, ya la gente tiene un concepto que ahí pasan cosas raras. Cada vez que yo la llevo, anoche me tocó llevarla después que vine de la actividad. Durante ese momento, mi nivel espiritual de activación espiritual se activó más. Yo estuve en comunión durante todo ese camino. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que es verdad eso que se dice? No. Pero una información que usted tenga te puede permitir una activación mayor en la realidad espiritual. Supongamos que ese concepto de Israel estaba falso, era errado. Por ende, no hay base bíblica, que era falso, pero tenía un aspecto positivo. ¿Que cuál era? Que al inicio del año Israel identificaba sus pecados para pedirle perdón al Creador. Por eso yo no hago tanto hincapié en si algo es cierto o si algo es mentira. Yo me enfoco en la realidad espiritual que yo puedo aprovechar para eso. Si a mí me dicen no vaya a la capital, que hay un brote fuerte de virus, y a mí se me presenta la necesidad emergente que tengo que subir a la capital mañana, ¿qué hago yo? Hago oraciones extras. Mientras voy de camino voy orando, mientras estoy allá estoy orando, mientras regreso estoy orando, porque manejo una información que no sé si es cierto o si es falso, pero yo lo uso para aumentar mi devoción con el Señor. ¿Eso implica ahora que la oración Dios no la va a escuchar? No. Eso implica el caso de Job, que él
por si las moscas, como decimos en Dominicana, él pedía perdón por el pecado de sus hijos. Él no sabía si habían pecado. Él hacía un clamor por si las moscas o si por probabilidad sus hijos habían pecado. Y yo le dije a alguien, nosotros tenemos que orar en esa misma proporción, en esa misma medida. Ore cuando usted tenga razón suficiente para algo. Ore también cuando usted esté entre la espada y la pared. Ore, porque es mejor orar de más que orar de menos. Prefiero darle a Dios oraciones de más, que Dios me diga, Eligio, me diste 1000 oraciones, donde habían 800 de más, 200 era la que era necesaria, y no que Dios me diga, tenía que darme 1000 oraciones y solamente me diste 800, faltaron 200. Yo prefiero orar de más, prefiero hablar de Dios de más que hablar de menos. Hago una salvedad, no estoy diciendo que voy antojadizamente a decir así dice el Señor. Prefiero a predicar a la gente que Dios tal vez no quiera que yo le predique, predicar en iglesia que tal vez Dios no quiera que yo predique, que predicar en menos iglesia, menos personas que Dios tiene en mente para que yo le predique. Aterrizamos entonces al tema de hoy. Hoy vamos a iniciar los 5 elementos del Teshuvah. Hoy vamos a ver de esos 5 elementos, 2 elementos. Quedarían 3 elementos pendientes. Ya hablamos de lleno sobre el Teshuvah. Todo lo que hemos visto es como intro. Pero ¿qué hacía Israel durante el Teshuvah? Recuerde que Teshuvah significa retorno. Era el término que usaba Israel para arrepentimiento o para volver al Señor. ¿Cuáles eran los 5 elementos o los 5 pasos del Teshuvah? El primero era el haraká. El haraká haché significaba reconocimiento de pecado. Lo primero que hacía Israel en el Teshuvah era el reconocer el pecado. Lo segundo era el charatá. El charatá significa remordimiento o arrepentimiento genuino. Tercer paso era el hasibá haché, que significa abandono del pecado. Cuarto paso, bidui, que era la confesión verbal. Quinto paso y último, estaba el Kabbalah Leatí, que significa resolución de no repetir el pecado. Es decir, que usando el término a español, sin el término en el original, cada vez que Israel practicaba un retorno al Señor, lo primero que hacían era reconocer que es pecado. Segundo, remordimiento, es decir, sentir algo de dolor por ese pecado. Tercero, abandonar el pecado. Cuarto, confesar el pecado. Y quinto, tomar la decisión de no volver a repetir el pecado. Esos 5 pasos eran obligatorios, necesarios. Ninguno podía saltarse. Se daba en ese mismo orden como se lo he mencionado. Hablemos del primero, el haraká haché, que es el reconocimiento del pecado. Esa frase significa reconocer algún pecado, una falta o un error. Comienzo por ahí. ¿Cuál es la importancia ahora de yo poder reconocer el pecado? Primer punto, sin reconocimiento de pecado no hay cambio. Hasta que usted no sepa que lo que está haciendo está mal, usted nunca dejará de hacerlo. Por eso lo primero que hace Cristo cuando comienza a predicar el Evangelio, igualmente Juan el Bautista, que dicen arrepentíos. Porque el arrepentimiento es la palabra metanoia en el Nuevo Testamento, que es un cambio de mentalidad. Hasta que a usted no se le cambia la mentalidad, y cuando hablo de mentalidad no hablo de mente como órgano, sino como proceso que regula el pensamiento. Mientras usted siga pensando igual, usted seguirá haciendo lo mismo. Pero cuando usted cambia la manera de pensar, usted puede cambiar lo que usted está haciendo. Por eso Israel dijo, lo primero que hay que hacer es que el que quiere cambiar debe entender que lo que debe cambiar está mal. La Biblia dice que debemos renovar nuestra mente y no actualizarla a este sistema o no acondicionar a este sistema, sino prepararlo o actualizarla de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Repito, mientras sigamos pensando igual, seguiremos haciendo lo mismo. Por eso, sin reconocimiento no hay cambio. Hasta que usted no vea el error, no lo va a modificar.
La segunda razón por la cual hay que reconocer el pecado es para evitar el autoengaño. La Biblia dice en Jeremías 5:21 que Israel tenía ojos, pero no veían. El usted reconocer si algo está bien o si algo está mal, te va a permitir un cambio o una permanencia en eso. Por eso yo creo que en este tiempo se debe hablar de la guerra de palabras. Hoy lo que hay es una guerra de ideología, una guerra de pensamiento. Mientras gente dice, yo puedo ir al cielo sin Cristo, nosotros decimos, usted debe tener a Cristo para ir al cielo. Mientras alguien dice que esto es pecado, otro dice esto no es pecado. La iglesia tiene que prepararse para llevar la fe a un plano teórico, es decir, de información. Usted tiene que tener la capacidad de demostrar a nivel de la Biblia por qué usted cree que lo que usted está profesando es correcto. Y tenemos la responsabilidad de preparar nuestra mente, nosotros los cristianos, específicamente los evangélicos, que no somos muy dados a estudiar y a escudriñar la palabra del Señor. Por eso yo jamás voy a olvidar cuando al inicio del evangelio yo tuve, vamos a decir, una discusión con una niña de otra religión que me reservo el nombre, pero tenía 12 años. Y a mí me hubiese gustado que yo esté ahí al lado de otro cristiano para que vean cómo ella me respondía. Se memorizó toda la información de la doctrina de su iglesia y me decía todo lo que su iglesia decía, aunque no podía argumentar, pero manejaba la información. Y yo dije, si nosotros los cristianos, específicamente los evangélicos, pudiéramos copiar de esas religiones eso de estudiar la Biblia, qué bien seríamos. Usted sabía que hay cristianos que si lo ponen a predicar durante 30 días consecutivos, no tienen que predicar. Inclusive, muchos le corren a la prédica, no es por temor escénico, es porque no van a tener tanto material que dar. Porque el medio escénico se puede trabajar más fácil que la mente. El peor órgano para adiestrar es la mente, porque el músculo que es físico, usted lo puede ver, si se me atrofia esta parte aquí con los movimientos, yo puedo ver, pero la mente, al ser algo abstracto, es difícil usted poder ejercitar la mente. Y cuando usted puede ejercitar la mente y someterla al orden bíblico, usted puede avanzar y la verdad de Dios se incrusta en tu mente. La Biblia demuestra algunos ejemplos sobre el reconocimiento del pecado. Tenemos el caso de David, que es el pasaje que leí, Salmo 51. David reconoció el pecado. Él dijo, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado. Fíjese, él reconoce. Y luego él reconoce que él puede tomar carta en el asunto. Tenemos en Lucas 15, 17 y 18 la expresión del hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi casa. Fíjese que él tomó una decisión partiendo de la idea incorrecta que previamente él había tomado. Pero cuando él toma la decisión, él permanece en la decisión porque él vio esa decisión bien. Hasta que él pensó, hizo una comparación entre su vida después de la decisión y su vida antes de la decisión. Y él dijo, pero esta decisión está mal, déjame volver. Pero él mismo pudo reconocer. No habrá arrepentimiento de pecado si el pecador no reconoce que ha pecado. Por eso la salvación comienza con un reconocimiento al pecado. Tenemos de igual manera el pasaje de Isaías 6:5, donde él tuvo una visión con el trono celestial y él dijo, ay de mí que soy muerto, porque habito en pueblo que tiene labios inmundos. Él reconoció su pecado, él reconoció lo malo y producto entonces pudo cambiar. Algunos de los obstáculos que impiden que usted pueda reconocer el pecado es el orgullo. Es usted creer que lo que está haciendo está bien. Otra de las razones por la cual muchos no reconocen su pecado es la autojustificación. Nos complace justificar nuestros pecados. Y mucha gente dice, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué hay de malo en eso? Porque la gente tiende a justificarse. Si usted se justifica, si yo me justifico, voy a seguir en el pecado. Por eso cuando Dios habla, toda la tierra debe callar. Cuando Dios habla, tus argumentos deben caer. Por eso alguien dijo, si la Biblia dijo algo,
tu opinión no importa. Si la Biblia enseñó una verdad, tu opinión no importa. Pero el auge de las redes sociales hacen a cualquier persona famosa. Pero la verdad está aquí en la palabra del Señor. Y yo prefiero creerle a 40 hombres que escribieron la Biblia de manera aproximada durante 1400 años, que coincidieron en lo que ellos estaban plasmando sin un contacto directo entre ellos, que a una persona que me venga a decir lo opuesto de lo que dice la Biblia. Sacando la parte divina, sacando la parte inspirada, yo prefiero creerle a este libro, porque todos los que se oponen a la Biblia no tienen ni 200 años. Todos los que se oponen a la Biblia no tienen 40 gente con la característica de los autores bíblicos. Personas del burgo, personas de la baja clase, personas que no tenían forma de hablar ni de expresar, personas que no sabían nada del futuro. Ellos hablaron y todo eso está coincidiendo. Sacando la parte divina, yo prefiero creerle a este libro. Por eso cuando la Biblia habla, cuando Dios habla, nosotros tenemos que hacer dos cosas: aceptar o rechazar, pero no sugerir ni modificar. Otros no pueden reconocer su pecado por la falta de sensibilidad espiritual. Recuerde que no es la mucha información bíblica que va a agudizar la conciencia del pecado, es la cercanía con el ser que porta la santidad. Por eso el evangelio no consiste en saber mucho. El evangelio consiste en estar cerca de ese Dios que es santo. Yo puedo saber más que usted y usted ser más santo que yo. Usted puede saber más que yo menos, y yo ser más santo que usted. Porque la santidad o el reconocimiento al pecado no va a depender de las muchas informaciones que yo tenga aquí, sino yo estar cerca de ese Dios que me ha salvado, de ese Dios que me ha llamado. Por eso la sensibilidad espiritual es clave para usted poder reconocer el pecado y las cosas malas. Muchos se dejan llevar de los patrones del mundo en lugar de dar lugar a su corazón a la voluntad del Señor. Un cristiano hace esto, otro lo repite. Un cristiano va a tal cosa, otro lo repite. Y el criterio de las personas está ocupando un lugar que no debería en nuestro corazón. Por eso una cosa es el mundo, otra cosa son los cristianos y otra cosa es la Biblia. El evangelio, lamentablemente, en este tiempo ha llegado a un nivel tan bajo que se le debe predicar aún a los mismos evangélicos. Y hemos llegado a un extremo aún peor, que los mismos evangélicos son los que se están levantando contra otros evangélicos. En mi caso, a mí me aman más los impíos que los evangélicos. Me elogian más los impíos que los evangélicos. Porque cuando usted predica un mensaje fuerte que confronta la realidad de una persona, dice, me está tirando puya. Eso lo dice por mí. Pero lo que pasa es que las personas se están más llevando de lo que dice cierto grupo, y otros les hace falta la confrontación. Y como nadie lo confronta, nadie lo corrige, ellos creen que lo que hacen está bien. Ahora pregúntese, ¿cómo usted puede cultivar el reconocimiento al pecado? Primer consejo: examínese regularmente. Pero ojo, no practique la introspección. Examínese, pero no practique la introspección. La introspección es el ensimismamiento, es usted mirarse dentro en el ámbito de la psicología. La Biblia no aprueba la introspección ni el ensimismamiento. Si usted quiere saber quién es usted, no piense en lo que usted hace, lea la Biblia. La Biblia es el espejo. Cuando usted lea la Biblia, usted se va a enfrentar, pero la Biblia dice que yo debo orar y yo no estoy orando. La Biblia dice que debo evangelizar y yo no estoy evangelizando. La Biblia dice que tengo que amar a Dios por encima de todo, pero yo por cualquier cosita dejo de ir a la iglesia. Usted se va a pasar el examen de acuerdo a lo que la Biblia está diciéndolo, de acuerdo a lo que la Biblia está expresando, pero no usted meditando en lo más profundo de su corazón, ya que, repito, la Biblia no aprueba la introspección o el análisis mental que hace la psicología. Eso me va a llevar a mí entonces a meditar mientras leo la Biblia y a meditar mientras no leo la Biblia. Es decir, pensar y reflexionar en lo que leo, y luego que leo la Biblia, reflexionar y meditar en lo que he leído. De igual manera, aceptar la corrección de otros
Yo siempre aconsejo, cuando usted vaya a hacer algo espiritual, consulte con otras personas que son espirituales. Mi hermano, ¿qué le parece a usted que yo vaya a hacer tal cosa? A través de otra mente sea rectificada. Y usted le pregunta, ¿qué tú crees de tal pasaje de la Biblia? ¿Qué tú crees que yo haga tal cosa? No le diga nada de lo que usted cree, a ver si coincide con lo que usted está pensando. De igual manera, pregúntele a otra persona. El preguntarle a los demás va a ser una forma de yo corregir lo que estoy haciendo o pasar el filtro para ver si otro que no conoce mi decisión final coincide con lo que yo estoy pensando. Y si no coincide, no estoy diciendo que usted no tenga razón, pero te sirve de referencia. Déjame analizar de nuevo la Biblia. Déjame preguntarle a otra persona. Una sugerencia, no le pregunte a aquellos que son de tu mismo círculo de gusto de la tierra, porque van a coincidir. Pregúntele al pastor, pregúntele a un líder, pregúntele a otro que usted lo vea que está activo en las cosas espirituales. Nosotros tenemos la responsabilidad de reconocer nuestros pecados, nuestras fallas y nuestras debilidades si queremos realmente encontrar el perdón del Señor. El segundo paso para usted poder practicar el Teshuvah de manera correcta, una vez usted reconozca el pecado, ahora el Teshuvah dice, ya el pecado está en tu mente, ya tú sabes que lo hiciste mal, ahora falta pasarlo ¿al qué? Al corazón, decían ellos. La mente da lugar al sentimiento. Y ellos decían, ahora tú tienes que pasar por el charatá o remordimiento del pecado. De nada te sirve saber que algo está mal y que no te duela. De nada te sirve hablar mentira y que eso no contriste tu corazón y usted sienta un dolor por haberle fallado al Señor. Por eso ellos decían, lo primero es saber lo que está mal. Ahora pregúntate, ¿qué tanto me duele eso que he hecho de manera incorrecta? ¿Qué tanto me duele eso que he hecho mal? Abro un paréntesis. Hace mucho Dios me dijo, o no mucho, hace menos de un año, todavía no he predicado eso, pero permítame hacer un paréntesis. Dios me dijo, toda verdad espiritual debe tener mi mente y debe tener mi corazón. Todo lo del cielo que desciende a la tierra estará disfrazado por mi mente y por mi corazón. Y estas dos realidades deben estar presentes en todo lo que tú haces para mí. Recuerden que los teólogos hablan del término que yo varias veces tendré que repetir aquí, ya que uso los términos los elementos de ese término, que es el antropomorfismo. Dicen los teólogos que a Dios se le atribuyen cualidades humanas para que usted pueda entender la realidad de Dios. Y yo voy a decir una frase para que usted me entienda o trate de entender lo que yo estoy diciendo. Y aunque yo voy a decir lo mismo, usted no me va a entender si usted no maneja el término que yo voy a usar. Por eso, para usted entender todo lo que yo te estoy explicando, si usted no maneja el término, el concepto, oye, te lo puedo explicar cuantas veces yo quiera, pero usted debe manejar los conceptos, el término, el lenguaje, para que la información pueda llegar. Si usted le habla a alguien en inglés, si usted no conoce inglés, usted no va a entender nada. Porque usted debe manejar el código lingüístico del mismo que te va a dar la información. Código lingüístico del hablante que coincide con el código lingüístico del receptor, crea el entendimiento. Y en el plano espiritual sucede así mismo. Debo entender cómo Dios opera la información, cómo Dios procesa la información para yo tratar de entender a ese Dios que está dando la información. ¿Qué frase era que le mencioné hace un momento? Se lo voy a decir si recuerdo. Y es el siguiente. La fosforescencia de la intuición de la exactitud despilfarrarán las lobreguez místicas. La fosforescencia de la intuición de la exactitud despilfarrarán las lobreguez místicas. ¿Qué fue lo que yo dije? La iluminación del conocimiento de la verdad disiparán las tinieblas. Dije lo mismo en palabras rebuscadas o finas y luego se lo dije en palabras llanas. Por eso es que es importante que usted no solo preste atención a la información, sino a los elementos de esa información, porque si usted no maneja el concepto de una verdad, nunca va a apreciar esa verdad. Por eso ellos dicen, el antropomorfismo me permite a mí pasar por una experiencia y cuando a Dios se le atribuye esa experiencia, partiendo de lo que yo viví, yo tengo una idea de lo que Dios siente. Cuando usted sufre y a ti te dicen, se contristó el Espíritu Santo, ya usted tiene una idea de cómo se siente. Dios quiere que usted evangelice y cuando usted está en aprieto, que usted quiere que se haga algo, ya usted entiende a Dios.
Entonces, intentamos entender a un ser no humano a través de cualidades humanas, porque hay que comparar al humano con ese Dios que está hablando, que quiere que se haga algo, porque de lo contrario no vamos a entender a Dios. Y Dios me decía, mi mente y mi corazón. Por eso es que toda realidad espiritual que viene a la tierra vendrá disfrazada de esos dos elementos. Usted quiere ser cristiano de verdad, debe saber lo que Dios quiere que usted sepa, lo que Dios quiere que usted haga, y debe sentir lo que Dios quiere que usted sienta. Eso también aplica para la pareja. El hombre viene siendo la mente de Dios, la mujer viene siendo el corazón de Dios. El papá viene siendo la mente de Dios y la mamá el corazón de Dios. Mientras el hombre se enfoca en la mente, la mujer se enfoca en el corazón. Por eso es que usted necesita aquí en la tierra disfrutar de esas dos verdades. Por eso dice, aunque mi papi o mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me va a recoger. ¿Qué es lo que dice David? Yo tengo necesidad de conocimiento, yo tengo necesidad de sentimiento. Ese Dios conoce mis necesidades y Él va a ocupar la mente que debe ocupar mi papá en mí y va a ocupar el corazón que debe ocupar mi mamá en mí. Dios lo va a llenar. Por eso es que toda realidad, todo espíritu, usted es un espíritu. La realidad de un espíritu en la tierra se va a aproximar al Dios que lo salvó cuando disfrute de esas dos verdades. Por eso es que el matrimonio es tan importante. Los que están casados están más cerca de Dios que los divorciados. Porque es que cuando usted se casa, ya usted, el hombre y yo que soy la mente, mi esposa que es el corazón, se cumple la condición que Dios requiere. Por eso el diablo detesta el alma gemela o los espíritus gemelos y él no quiere que usted pueda coincidir, porque usted puede tener la mente de Dios, pero si no tiene el corazón de Dios, de nada te sirve. Si usted tiene el corazón de Dios, no tiene la mente, siente muchas cosas de Dios, pero no sabe canalizarlo. Pues hay gente que dice, wow, siento ganas de hacer tal cosa, pero cuando tú le dices, explícame tu experiencia, no saben. Entonces usted debe saber explicar y debe saber sentir. Aquellos que saben y no sienten son como metal que resuena o címbalo que retiñe. Más detalle cuando Dios me permita predicar eso. Volvemos aquí. Ellos decían que la charata te permitía a ti entonces sentir remordimiento por el pecado. ¿Qué demuestra el remordimiento? Demuestra sensibilidad espiritual. Marca el inicio de un cambio y refleja un corazón que desea realmente agradar al Señor. También hay que diferenciar entre remordimiento y culpabilidad estéril. ¿Cuáles son algunas diferencias? La tristeza que es según Dios o el remordimiento que es según Dios te va a acercar más al Señor. Por más que Dios te hiera, usted se va a acercar más a Dios. Cada vez que usted sienta dolor por un pecado y te den ganas de irte de la iglesia o de sentirte miserable, indigno de acercarte al Señor, se metió la culpabilidad del diablo. Cada vez que Dios pone el deseo, ¿te dolió el pecado? Sí. Al final pregúntese, ¿tengo deseo de ir al altar? ¿Tengo ganas de ir al altar? ¿Siento que la puerta del cielo está abierta para mí? Si la respuesta es sí, ese remordimiento viene del Señor. Muchas personas sin darse cuenta caen en la culpabilidad del enemigo y confunden la culpabilidad con el remordimiento que viene del Señor. Y creo que no hay mejor llave, tic o principio para usted poder identificar si algo es de Dios o no en cuanto a remordimiento, si te acerca más al Señor. Si te aleja más del Señor, el enemigo se ha introducido. Si te acerca más al Señor, es Él que está obrando en tu corazón. Por eso la tristeza o el remordimiento, según Dios, te lleva a buscar la restauración. Te motiva para no caer más. Cuando usted tiene una culpabilidad estéril o un remordimiento humano, usted se basa más en la venganza que en el castigo. Por eso, cada vez que usted peca y se hace de conocimiento público el pecado, usted no debe sentir más remordimiento porque ahora se hizo público. Porque hay gente que andan pecando agachado y cuando se sabe el pecado, ahí comienza el lamento, ahí comienza el lloro. Si ese es tu caso y si ese es mi caso, no hay arrepentimiento según Dios. Porque el arrepentimiento según Dios no aumenta en la proporción que se hace público, ni en la proporción que lo saben más personas, porque depende de que tú le has fallado al Señor. ¿Ustedes creen que cada vez que yo le fallo a Rookie, y David lo sabe, y J lo sabe, que están en mi casa, yo me siento peor porque ellos lo saben? Jamás.
no puede empeorar la culpabilidad porque ellos lo sepan, porque no depende de que ellos lo sepan o no, depende de que yo le fallé a ella. Si cada vez que usted le falla, Dios aumenta el dolor porque otro lo sabe, o ahí usted se arrepiente, o qué tal si nadie se entera de tus pecados, si permanecen ocultos, ¿se atreve usted a abandonarlo? ¿Me atrevo yo a dejarlo a un lado? Si la respuesta es no, es posible que nosotros tengamos que reflexionar si realmente estamos siendo o sintiendo el remordimiento que viene de Dios, o sencillamente si estamos pensando en las consecuencias de nuestras acciones. Pequé siendo pastor, nadie lo supo y me quedé igual. Pero pequé, la iglesia lo supo, fui quitado el pastorado por un tiempo, ahí comienza el remordimiento. Tenemos que revisarnos. Abro paréntesis. Mientras un pecado se hace de conocimiento público, aumentan las críticas, aumenta la murmuración. La misma mente comienza a decir, te lo sabe este y este y este y este y este y este, y por ende, humanamente hablando, la carga es mayor. No estoy hablando de esos casos. Se justifica que aumente la carga. Estoy hablando de usted sentir la culpabilidad que le falló al Señor. Porque si se hace de conocimiento público, va a decir, wow, el pastor le falló a la iglesia, le falló al camaño, y eso aumenta la culpabilidad. Estoy quitando todos esos elementos y centrándome en el Señor. Pero yo no puedo sentir un mayor pecado delante del Señor porque usted lo sepa. Porque repito, no depende de ti, depende de mi relación con el Señor. Y ellos decían, los judíos, que hay que diferenciar entre esa tristeza trivial que se basa en el castigo o el miedo al castigo. No lleva a una transformación real y puede conducirte al engaño. Ejemplo bíblico de personas que pudieron arrepentirse de corazón, o personas que tal vez ellos fallaron y ellos practicaron lo que es el remordimiento del pecado en el orden bíblico o fuera del orden del Señor. Tenemos como primer ejemplo de esto a Pedro. Dice Mateo 26:75 que Pedro lloró amargamente por haber negado al Señor. Y tenemos en Mateo 27:3 al 5 que Judas de igual manera traicionó al Señor. Ambos lloraron, tanto Pedro como Judas. ¿Cuál fue la diferencia? Que Pedro en su remordimiento se refugió en Dios. Judas en su remordimiento se fue al suicidio. Fíjese que si él practicó el suicidio es porque su conciencia se activó. Abro un paréntesis, discúlpeme que abra tantos paréntesis. La conciencia es el portar entre lo bueno y lo malo. La conciencia se adormece pero no muere. Por eso nadie se escapa del juicio de la conciencia. La peor condenación que usted puede recibir no es del diablo, no es de los demonios, no es de la gente, no es ni siquiera de Dios. La peor condena que usted puede recibir es cuando la conciencia te juzga. ¿Usted sabe qué es la conciencia? Pregúntese. Esas personas que matan a sus esposas, ¿por qué terminan matándose? La gente dice, el diablo los echó. Él no es el enemigo, es la conciencia que una vez se activa. Cuando la conciencia detecta un pecado, la conciencia automáticamente se activa y dice muerte, muerte, muerte. Eres un miserable, mereces morir, no eres digno de estar en esta tierra. Cuando la voz de la conciencia se activa ante un pecado cometido, la gente ve la muerte como un escape. Por eso yo dije hace un momento, y mucha gente no me entendió, y se lo voy a decir a usted a ver si usted me entiende. Para alguien pecador, el cielo es un infierno. Para alguien pecador, el cielo es un infierno. Para alguien pecador, el infierno es un cielo. Escuche bien, ¿a qué me refiero? Si a todos nosotros con un pecado Dios nos lleva al cielo, la santidad de Dios automáticamente nos va a consumir y usted se va a sentir, es como usted meterse en un fuego, en un horno, en una llama de fuego. Usted no va a soportar porque no hay compatibilidad entre este cuerpo y el fuego. De igual manera, cuando Dios salva a un pecador y no le quita el pecado y lo lleva al cielo, mientras usted está más cerca de la santidad, se activa la preocupación. Es como los niños. Usted puede estar en su casa y decirle, hijo, no me haga tal cosa, y cuando usted sale lo hace. Ahora, cuando usted se acerca y ellos están en ese proceso de desobediencia, se altera, se pone nervioso, se cierra la nevera, deja la cosa mal,
Porque la cercanía al que dio la orden activa de una vez su preocupación y su miedo. De igual manera, usted cerca de Dios, con pecado, ese pecado sale a flote, sale a flote. O vamos a verlo de esta manera. Mientras usted más lejos está de Dios, más profundo está su pecado en tu corazón, allá en lo más profundo. Mientras usted se va acercando, va saliendo a flote, va saliendo a flote, va saliendo a flote, va saliendo a flote, hasta que tu pecado se pone delante de ti. Por eso lo mejor que Dios puede hacer es mandar a la condenación a los que son pecadores. Porque si Dios lo manda, ellos se van a consumir porque no van a soportar esa santidad y esa pureza del Señor. Por eso purifiquémonos, guardemos nuestros corazones, porque la gente quiere ir al cielo. Lo que la gente no sabe es estar cerca de ese Dios que es santo. Supongamos que delante de usted hay muchos espejos o muchas pantallas de esas LCD y todos tus pensamientos son expuestos, todos tus pecados son expuestos delante de todo el mundo. ¿A dónde usted va a ir? No hay lugar que usted pueda ir. Porque si mira para allá hay una pantalla con tu pecado. Si mira para acá hay una pantalla con tu pecado. Para allá, todo donde quiera está tu pecado. Eso sucede cuando usted y yo intentamos salvar nuestra alma en pecado. Nos hacemos un daño. Judas se le activó la conciencia. Por eso la conciencia en un momento puede estar quieta, repito, pero cuando la conciencia dice juicio, no hay. Hay gente que dice, y después que cometió tal delito, ¿por qué se entregó? La conciencia comienza a establecer su función. A eso entonces se le adjudica la presencia de los espíritus de las tinieblas, que crea una conciencia mayor. Pero sin la presencia del enemigo, la conciencia está ahí. Yo he conocido personas que van a hacer algo incorrecto, he visto casos, perdón, y esas personas luego delatan al otro, son cómplices. El autor intelectual, creo que así se dice, y el que lleva el crimen. Y uno delata al otro. Pregúntese, ¿cómo alguien delata un pecado sin Dios? ¿Cómo se explica que dos personas estén de acuerdo y luego uno traiciona a la otra y diga, mire, este va a hacer tal cosa, sin la intervención de Dios? Porque la conciencia se le activó a ese. Y la conciencia le emitió la alerta y él, para calmar su conciencia, hizo algo. Por eso lo peor que te puede pasar fuera de morir sin Cristo, ¿sabe qué es? Es que alguien parta de esta tierra y usted tenga una cosa inconclusa con esa persona. Si usted dejó fallecer a un familiar, a un hermano, a un amigo, a la esposa, yo discutí no vamos a usar de ejemplo. Pedro y María discutieron y salieron para su trabajo y Pedro murió. María guardará buen cargo de conciencia, porque la conciencia no se va a quedar quieta, va a exigir condenación, y más que no existe la persona con la que usted puede remediar ese inconveniente. Por eso aprendamos a usar la conciencia a nuestro favor y no albergar nada para usted luego entonces no querer pedir perdón y la puerta esté cerrada y sea muy tarde. Característica del verdadero arrepentimiento, ya vamos cerrando, o del verdadero remordimiento. Un dolor interno de haber ofendido a Dios. Un dolor interno de haber ofendido al Señor. Es la primera característica de un arrepentimiento genuino. Dolor interno por haber ofendido a Dios. Me duele haber ofendido a Dios. No que dejaré de ser pastor, no que se me quitará del altar. No. Le fallé a Dios y eso es más que suficiente y eso me duele. Segundo, usted tiene arrepentimiento sin excusas. Sí, lo hice, fallé. Dios hace mucho me dijo, en mi reino, una acción no justifica una reacción. En mi reino, una reacción no justifica. No es justificada por algo justificado en la tierra. Que yo pequé porque ella me hacía ojito, hice lo incorrecto. No, usted quiso, se dejó arrastrar. Me dejé llevar del momento. No, reconozca, sí, me dejé llevar el momento, pequé, hice lo incorrecto. Entonces, no usemos excusas. Porque usted llegó tarde a la iglesia, me dio la gana de llegar tarde, no hay razón. Oye, no hay razón. Salvo aquellos casos que están más allá de lo normal. Usted tiene un hijo, a última hora vomitó, a última hora, papi, voy al baño. Cosas que se escapan de usted. Pero cuídese de alguien. Había alguien en un momento que cuando no quería contestar el celular, ¿sabe qué hacía? A propósito lo ponía en no molestar. Mi hermano, pero usted y yo quedamos a las 3 de la tarde de hacer algo. Es que no escuché el teléfono. A intención lo pusiste en vibrador, a intención lo pusiste en que no moleste para luego usar esa excusa barata, pero la realidad no es esa. ¿Por qué Dios dice que Abraham hizo lo incorrecto? Porque Abraham dijo, esa es mi media hermana. Era verdad, sí, pero el temor de él era que lo maten
y dijo, esa es hermana mía, no puedo decir que es esposa. Entonces, algo dicho con una intención incorrecta, aunque sea verdad, es falla, es pecado delante del Señor. Si usted ha pecado, diga, sí, pequé, hice lo incorrecto. La tercera característica es un deseo profundo de cambio. Quiero cambiar, quiero apartarme de eso. Y el cuarto, un compromiso con la reparación. Si el pecado afectó a otras personas, usted debe buscar la restauración de lo que fue dañado. Y más adelante vamos a ver eso. Hay un tipo de perdón que para Dios perdonarte, tú tienes que dar dinero. Y la gente cree que todo es interés. Dios no se mueve por dinero, pero la naturaleza del caso demuestra la naturaleza del pecado. Cuando yo vaya a tratar eso, yo quiero que todas las personas que no frecuentan ser fieles a Dios con su responsabilidad económica estén presentes. No para que usted meta presión ni para que usted lo haga, sino para que usted vea lo que debe enfrentarse cuando usted se estabilice en el ámbito económico. Usted no puede decirle a alguien, mire, me prestaste mi vehículo y me lo chocaron, y usted llevárselo a la gente así por así. No, si hay un fallo económico, debe haber un arrepentimiento económico. Por eso la ley aplica esto. ¿Para qué me van a dar 2 millones ante el fallecimiento de un... ¿Qué me va a revivir? No, es que se practica una pérdida que requiere gasto económico, necesita el resarcir que también venga con dinero. Es la naturaleza, lo que se mira es la proporción del pecado, va a exigir una proporción similar de arrepentimiento. 4 características de un remordimiento que no viene del Señor. Su corazón se endurece, como el caso de Faraón. Cada vez que usted peca, su corazón se endurece. Usted justifica el pecado. No, lo hice porque yo soy así. Fue el que me dio una galleta. Yo le dije a alguien, si a ti te dan una galleta, ¿qué tú haces? Yo digo, yo me quedo así. Me quedo como que no fue conmigo. Y él me dijo, y es fácil. Si es a mí, mira. Y yo le dije, yo prefiero equivocarme diciendo que no hago nada, porque si tú imaginándote ya sabes tu reacción, ¿qué será que te pase de verdad? A mí por lo menos, imaginándomelo, no se me activa eso que se te activa a ti de reaccionar. Y pues yo puedo reaccionar peor que tú, se puede dar el caso. Pero también se puede dar el caso que si tú con solo un pensamiento sabes cómo reacciona, ¿qué será que sucede? Que pueda suceder. También el remordimiento que no viene del Señor no tiene sensibilidad espiritual, es insensible. Usted peca y peca y peca y sigue pecando. Como pequé y se me sigue dando participación en el altar, nadie lo conoce, lo sigo haciendo. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón sensible. Pídele al Señor que Él te ayude a ver el pecado como Él lo ve. No minimice el pecado. El pecado es pecado y punto. Escuche la corrección con humildad. Reconozca la gracia del Señor. Y respecto al punto de que Dios nos muestre la realidad como Él lo ve. Eso es 1-1. Sabía que detrás de cada realidad natural hay una realidad espiritual. Y cuando usted conecta esa realidad espiritual, usted puede disfrutar de esa característica santa del Señor. Esa gente que andan cometiendo muchos pecados, hombres siéndole infieles a su esposa, si ellos vieran la realidad espiritual de esa mujer o ese hombre, no hicieran nada. Porque es que la realidad espiritual de alguien en pecado es fea. Y si la gente ve el cuerpo espiritual, que ya yo lo he hablado aquí, eso está en Telegram, el cuerpo espiritual. Yo haciendo resumen que estoy. Si alguien ve el cuerpo espiritual de alguien que tiene el cuerpo físico usted puede ver buenas caderas, buen cuerpo, pero en la realidad espiritual usted va a ver. Cuando alguien que te está dando un empleo quiere que haga tal cosa, usted va a ver la realidad espiritual, usted va a ignorar muchas cosas. Lo que pasa es que estamos viendo con estos 2 ojos y no le estamos diciendo al Señor que me permita ver con los ojos que Él ve. Cuando vemos con los ojos de Dios, cuando vemos las cosas como Dios la ve, vamos a cambiar y nuestro arrepentimiento será genuino. Dios bendiga a las personas que van a compartir, aquellos que van a ver el video de las redes sociales, y Dios bendiga también a los hermanos presentes.